Spider-Man Fanfic Niñeros por Obligación capítulo 161, 164 XXX despierta, una mano se posó sobre el hombro de la pequeña pelinegra. Un gruñido fue la respuesta que se escuchó. Vamos, Laura, otra mano se colocó en la mejilla de la niña, picándole el pómulo. Tratando de hacerse un ovillo sobre el pecho de un aún dormido Peter, X23 alegó. En serio, levántate, con un tono más frío, un par de dedos apretaron la diminuta nariz de la infante con esqueleto metálico. Lago. Quiero dormir, moviendo su bracito izquierdo para espantar a las otras niñas, la Kinney murmuró somnolienta. No es justo. Si ella duerme con Peter, yo también. Exclamó en voz baja Felicia, prendiéndose al brazo siniestro del tótem. Un gemido de frustración se escuchó, seguido prontamente de un cuchicheo y finalmente de un ataque sorpresa hacia la peliblanca primero. Cindy había estado despierta desde hace una hora junto a las demás, donde se turnaron para bañarse y luego hacer el desayuno, decidiendo finalmente despertar a las pequeñas. Acto no que no funcionó demasiado cuando llegó el turno de Laura, y después se le volvió a unir Felicia, quien actualmente estaba apretujando el brazo del Parker mientras todas jalaban de sus piernas. No. Protestó la Hardy, maldiciendo por su poca fuerza a la hora de resistir. Venga Felicia, no discutas, Anya ayudó a tratar de separar a la mini ladrona de su mentor. Pero quiero estar con mi esposo, no vale que Laura lo haga. Haciendo un puchero, Felicia se cruzó de brazos una vez que la habían sacado de su lugar y la mandaron a bañarse. ¿Quién dice que lo hará? Desafiante se expresó Rogue, agachándose para tomar el menudo cuerpo de la joven y empezar a forcejar para que se suelte. Amenazadoramente gruñó la pequeña ojiverde, que fulminó con su mirada a la belleza sureña. Tantos movimientos hicieron que alguien abriera sus orbes chocolates de manera lenta, teniendo que cerrarlos inmediatamente por la luz del día. Las féminas no se habían percatado de ello, por lo que continuaban tratando de llevarse Laura del pecho del tótem, acto que llevaban a cabo tan concentradas, que soltaron un grito de sorpresa cuando un par de manos se movieron en diferentes sentidos. Una para sujetar a la niña mutante contra el pecho y la otra para acariciar el rostro a la portadora del inhibidor de mutágenos. Tranquilas, aún con su tono de voz suave pero ronco, Peter pareció dominar la situación mientras luchaba para mantener los ojos abiertos. ¿Vieron lo que lograron?, acusó en un susurro la blonda fantástica, molesta por la imagen de un cansado arácnido que aún tenía ojeras decorando su rostro. Ya, no fue nada Sue. Ahora dejen que me levante y. Serenó los ánimos de la Storm al mismo tiempo que intentaba sentarse, solo para sentir dos manos en su pecho y siendo devuelto a su posición original. Tú no harás nada por hoy, la mutante de cabello bicolor declaró así como la pequeña trataba de lucir intimidante para la araña, pero para él era como un gatito que quería demostrar enojo. Ellas tienen que desayunar e ir a clases, Ana, haciendo un gran esfuerzo para no dormirse con los mimos que la hija de Mystique hacía en su torso, pretendió excusarse el ex fotógrafo. Un suspiro se oyó por parte de cierta pelirroja adulta, que se sentó a la altura de donde reposaba la cabeza del castaño y procedió a hundir sus falanges en las finas hebras para relajarlo. Tanto era el estrés que acumuló durante tanto tiempo, que nada le costó retomar un estado letárgico al Avenger con el trato que recibía. Deja que nosotras nos encarguemos de este día, musitó Lope Summers, levantándose con cuidado al igual que Rogue, la cual pudo hacerse de Laura en su descuido, cosa que la hizo inflar sus mejillas como una ardilla. Peter no comprendió muy bien lo que sucedió a causa del cansancio, pero solo pudo oír voces lejanas en un principio que luego de un indeterminado tiempo se volvieron silencio, dejándolo en un ambiente calmo que engañó sus sentidos para dormir en intervalos ya que su cuerpo le obligaba a cambiar de posición, evitando así calambres. Las pequeñas habían cumplido el deseo del tótem, yendo a sus clases de danza junto a todos los demás en la mansión Avengers, dejando únicamente a Chaya como guardián por pedido de Felicia, y a Silver Sable que dormitaba igual que el castaño.
mujer que de un momento para el otro abrió bruscamente sus ojos, se sentó mientras daba grandes bocanadas de aire y se masajeaba el cuello de manera refleja por la última memoria clara que tenía de un escenario donde el agua subía sin parar hasta cubrirla al mismo tiempo que era asfixiada. ¿Dónde estoy? Confundida por el lugar que la rodeaba, la mandataria de Sincaría parló a nadie en particular. En el instante que trató de ponerse en pie, sus piernas casi la traicionan y hace que caiga de bruces, conteniéndose al sujetarse del respaldar del sofá donde se hallaba previamente. El menino de pelaje azabache maulló tranquilamente, mirando fijamente a la dama de cabellos plateados antes de mecer su cola como un péndulo y acercarse hasta ella para refregar su pelaje en sus extremidades inferiores. ¿Y tú, pequeño? ¿De dónde vienes? ¿Acaso tienes dueño? Agachándose para acicalar al felino, la Sablinova habló nuevamente, tratando de hallar algo que la oriente en la enorme mansión, pero fallando al ver únicamente cosas mundanas. Meow, replicó el gato que se llamaba igual el líder de Wakanda, desligándose de las caricias para encaminarse a la sala donde el otro residente actual yacía. Oye, espera, ¿a dónde vas? Silver comenzó a moverse con ayuda de los muebles que encontraba a su paso, siguiendo la dirección del animal. Meow, volvió a responder la mascota guardiana, antes de desaparecer en una curva, obligando a la recién despierta Silver Sable a seguirlo. Parece demasiado consciente como para saber lo que le preguntó. ¿Qué querrá mostrar? Recobrando con cada segundo más de su motricidad en las piernas al punto de no necesitar puntos de apoyo, la monarca habló sola nuevamente, deteniéndose abruptamente al ver un hombre recostado con vendas cubriendo gran parte de su cuerpo. Sigilosamente se acercó al castaño, observando que el felino se había echado sobre el pecho que subía y bajaba con lentitud. Los ojos azules analizaron las facciones de la persona que desconocía facialmente pero por algún motivo se sentía segura y que ya lo había visto antes. Algo de color rojo, blanco y azul llamó la atención de la mercenaria, desviando su atención por un instante con el fin de tomar los retazos de un traje cuyo símbolo en el pecho reconocía inmediatamente en cualquier lugar aunque fuese algo diferente. Spider-Man. Regresando su vista al hombre que se movió un poco, como si hubiese escuchado su voz, cuestionó Sablinova. Meow, maulló por tercera vez el gato, girándose sobre su mismo punto para estar frente a la cara del Parker y lamer su mentón, logrando despertarlo. ¿Eh? Chaya. ¿Qué sucede? Moviéndose con cuidado a causa de sus agarrotados músculos, Peter comenzó a erguirse sin notar de la presencia de la fémina que salvó. Solo la respiración agitada de la mujer al poder ver el rostro del hombre con quien luchó contra los planes de Doctor Octopus, hizo que el tótem se percatara y paralizara momentáneamente. Instintivamente la mano derecha de él alcanzó la mejilla de ella, masajeándola con añoranza para después soltar una risa que menguó entre la alegría y el dolor por el que pasó tras haberla creído muerta mucho tiempo. Sí que te tomó tiempo despertar, dormilona, bromeó Spidey sin quitar su mano, acto que la dama no menospreció. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Puedes explicarme qué pasa, Spider-Man? Incapaz de poner en orden sus prioridades, la mandataria de Sincaría preguntó finalmente. Quitando su mano de la mejilla femenina, lo que la hizo fruncir el ceño por un segundo, Peter palmeó amistosamente el espacio que tenía a su lado mientras volvía a recostarse por recomendación de la gente que vivía con él bajo el mismo techo. Silver miró el lugar, preguntándose qué era lo que realmente buscaba con ello, pero rápidamente comprendió que a lo mejor se debía a las heridas que tenía, por lo que decidió concederle el pedido al arácnido y se dejó caer a su lado. Primero que nada Silver, mi nombre es Peter Parker, se presentó finalmente ante ella con su nombre de pila al vigilante de Keynes. Es un gusto saber quién eres después de tanto tiempo, Peter, sonriente por la información que deseaba desde hace tiempo, la monarca alegó. Segundo, no sabes lo feliz que me hace poder verte de nuevo, estirando una vez más su mano, tras colocarse sobre su costado izquierdo, Spider-Man comentó al rozar los pómulos de la dama con cabellos argentados. ¿Verme? Tan solo pudo decir ella. Y tercero, esta será una historia bastante larga. Así que prepárate, advirtió el héroe, listo para narrar toda una aventura. Nadie le decía nada.
De hecho, todo se alejaba un poco y continuaban con sus alientos a la pelea que se estaba llevando a cabo en la jaula para olvidar un poco lo que acababan de presenciar. ¿Qué le pasa a Wade ahora? Visot cuestionó al hijo de Cyclops. Está leyendo esos papeles que lleva consigo siempre, suspirando con resignación. Cable respondió mientras se movía unos pasos para atrás y así evitar un tambaleante Scott que trataba de hallar dónde Madeline estaba. ¿Y eso le hace actuar como una colegiala? Esta vez fue Cyril la que interrogó. Exactamente como lo señalaba por la hija de Vance, Deadpool estaba echado en el suelo leyendo la carpeta que tenía en posesión mientras bamboleaba las piernas hacia atrás y delante al mismo tiempo que acunaba su mentón en las palmas de sus manos. Es Wade, desestimó el padre de Ope, alejándose de allí para no estar en el rango de molestia del mercenario Bocazas y para no tentarse a golpear a su mini padre en la nuca. Ahora mismo que Bentley y Constrictor disputaban una tediosa batalla, los mocosos trataban de averiguar lo que el mutante de traje rojo y negro leía. Más de uno intentó acercársele, pero lo único que lograban era que Deadpool los mirara y posteriormente cubra sus papeles con un brazo antes de reír sonoramente, molestando bastante a Hulk y Clint. ¿Qué estás leyendo? Un actualizado Vision quiso saber. Algo, replicó el mercenario sin mosquearse. ¿Podemos leer también? Daredevil preguntó inocentemente. ¿Eres ciego? Hey, solo digo la verdad. Señaló Wade, solo para recibir un zai en la frente, dejándolo como un unicornio. Ven Matt, no lo escuches. Llamó la ninja de rojo, abrazando al infante contra su pecho mientras lo mecía de lado a lado para consentirlo. Eso fue desalmado, Deadpool, Bob le recriminó a su colega. Ahora todos están en mi contra. Ofendido por la acusación, el canadiense expresó. Sí, dijeron los mocosos, quienes aprovecharon la situación para simular tristeza mientras miraban el suelo y pateaban algunas motas de polvo. El colega de Wolverine en la mini empresa que fundaron de lucha ilegal los miró fijamente nada más. ¿Podemos ver ahora? Volvió a preguntar el pequeño abogado de Hell's Kitchen. No, parándose y enrollando los papeles, Wade se marchó hasta donde Logan y Ororo estaban. ¿Qué te costaba mostrarles esos papeles que siempre llevas contigo? La mutante africana interpeló. No son los mismos de siempre, por eso, se excusó Wilson. ¿Cómo es eso? Confundido, quiso saber el hombre gruñón. Los que ustedes dicen están en mi bolsillo trasero derecho, a estos los saqué del izquierdo. Mírenlos, se los ofreció el mercenario Bocazas mientras les mostraba el otro rollo guardado. La pareja que reinaba la balsa se dispuso a revisar lo entregado por Wade, solo para pasar rápidamente las hojas antes de que una par de chispas se formaran en los dedos de la fémina e ignifugar dichos papeles para desgracia del mercenario. Eres un enfermo, declaró oscuramente la Munroe. ¿En serio te gusta eso? Sintiendo repulsión por un instante, Logan se quitó el mal sabor de la boca con un trago de cerveza. Son crueles conmigo, murmuró derrotado Deadpool antes de reunirse con los pequeños para disculparse. Aunque no lo expresara vocalmente, Ashley no dejaba de fascinarse con lo que había visto hasta hace unos minutos atrás. Tan diferente era todo con respecto al mundo del que venía, que más de una vez se detuvo para apreciar tonos que pocas veces conoció en su época, ya sea por historias o fotografías. Sorprendente, ¿no? Las cuicos se expresaron al unísono, tomando por sorpresa a la morena. Todo parece tan vivo, tuvo que admitir finalmente la Barton. No te arrepientes de quedarte aquí, ¿verdad? La interrogante vino por parte de Elizabeth, quien vigilaba a las niñas que caminaban delante de ellas. No, siempre quise conocer a mi abuelo. Después de todo mi madre siempre hablaba bien de él a comparación de mi patética excusa de padre, esbozando una sonrisa ante la memoria de saber que el tótem era exactamente como su progenitora lo describía, la arácnido respondió antes de fruncir el ceño tras recordar a cierto arquero. Algo me dice que deberemos tener una larga charla con Aukeye, murmuró Keina María, caminando desde unos metros más atrás que el grupo al mismo tiempo que vigilaban a Ben para que no se escapara. Bobby y Jessica escuchaban también la plática, prometiendo mentalmente que una vez que todo volviese a la normalidad acribillarían a Clint Barton por todo el mal que acarreaba su mera existencia.
El resto de las rejuvenecidas heroínas y villanas no discutía esa decisión, sino que de hecho la apoyaban con fervor y hasta se ofrecían para ayudar. Peter le dará una lección a ese hombre y será como tu nuevo papá a pesar de ser tu abuelo. Julia declaró con determinación, deteniendo para mirar a la mujer araña del futuro distópico, recibiendo asentimientos de sus otras colegas de crimen. Es verdad. Y nosotras lo ayudaremos. Golpeando sus puñitos, la pequeña Carol Danvers dijo, para después ser alzada por su pupila junto a la McKellen. Gracias, logró replicar Ashley después de absorber toda la información, llegando al punto de sonreír vivazmente y chocar sus manos con las de Mockingbird y Spider-Woman cuando éstas le hicieron el ademán. El recorrido que continuaron fue uno que hicieron instintivamente luego de todas las veces que Peter hacía, atravesando rápidamente un parque hasta llevar al habitual claro que se asimilaba mucho al que usaron cuando llegaron a Tierra 13. La visión de dos féminas sentadas en una banca sorprendió a todos los presentes, excepto a dos, siendo bienvenidos con amabilidad tras sacudir sus manos e incitándolos a acercarse. May, Teresa. Las pequeñas clamaron en sincronía. Hola niñas. Hola a todos ustedes también, la mujer de avanzada edad dijo, esbozando una amable mueca mientras miraba a las afectadas por Khan y luego a todos aquellos que se declaraban como hijos de su sobrino. Kane. Y. ¿Y ustedes quiénes son? La hermana del clon saludó jovialmente, solo para detenerse cuando vio a 3 personas nuevas en el conocido grupo. Larga historia, con desgano dijo Scarlet Spider. ¿Incluye a Peter? Preocupada mientras jugaba con el cabello de Valeria, la viuda de Ben Parker comentó. Bueno, digamos que él es el origen de todo esto, Anya comenzó a murmurar con un poco de incomodidad. ¿Por qué no se sientan un momento y nos cuentan desde el principio? Comprendiendo que Peter no tenía ningún problema si ellas estaban allí luego de haber llevado a las pequeñas a clases de danza, la dama de cabellos canos parló. Por algún motivo, 2 mujeres con poderes arácnidos se encontraban intranquilas bajo la mirada de May Parker, pero aún así acataron el pedido de la dama y tomaron asiento en el césped junto a las demás féminas, mientras Teresa optaba por sostener en su regazo a Valeria, quien jugaba a sacarse burla con Franklin y Rachel. Los minutos corrieron sin que se diesen cuenta, sumergidos en una larga plática que cualquiera que pasara por allí y escuchara algo pensaría que es solo un cuento. Asombro y leve tristeza se plasmaron en el rostro de la anciana fémina, para luego cambiar a uno de alivio y orgullo tras oír lo que su sobrino hizo por todos ellos y cómo estaba ahora en la mansión Avengers. Teresa continuaba jugueteando con las manos de su nueva sobrina, algo que tranquilizaba aún a Susan ya que podía ver que alguien más se interesaba por la felicidad de sus pequeños. Cindy, ¿cierto? May retomó la palabra, dirigiendo su mirada a Silk, la cual se sentó derecha como si estuviese siendo juzgada. ¿Sí? Replicó inmediatamente la susodicha, generando un poco de risas en las pequeñas, quienes se callaron bruscamente con una sola mirada intimidante de la hermana de Peter. Déjame darte las gracias por hallar a mi sobrino en ese mundo destruido. No creo que mi corazón hubiese resistido al perderlo, usando la voz más maternal que poseía, la viuda de Ben Parker se explayó, tomando la mano de Lamont en la suya y apretándola levemente. No es nada. De hecho, él me rescató de mi confinamiento, avergonzada por la atención que recibía por parte de alguien muy importante en la vida del hombre que amaba, el tótem que representaba a la novia alegó. Eso es. Clamó repentinamente la niña genio, captando la atención de todos los presentes. ¿Qué pasa, Val? Su madre preguntó, confundida por su exaltación. Es como en los cuentos que papá me contaba cuando era más chica. Recordando esos momentos en donde el castaño la arropaba antes de retirarse del edificio Baxter, Valeria respondió. No hizo más falta para que todos entendieran la referencia brindada por la niña, donde la única que reaccionó un poco más notable fue la diminuta Invisible Woman ya que ésta recordó todas las veces en que se quedaba detrás de la puerta escondida mientras espiaba esos momentos que añoraba con cariño. ¿Y tú, jovencita? Puedo notar con facilidad algunos rasgos de Peter, como la sonrisa leve de cuando era un adolescente o su brillo en los ojos.
Solo espero que la próxima vez no me dé una sorpresa como esta cuando tenga más hijos o parientes, divertida habló Mai, aceptando sin problemas a Ashley e incluso indicándole para su tranquilidad que no era tan distinta a su abuelo materno. Obviamente Mai Parker dijo todo aquello luego de que Kamala le enseñara las fotografías que su contraparte había visto con los ultimates, donde claramente estuvo de acuerdo con las pretendientes del tótem en que Benji era muy similar a su padre cuando dormían. En cuanto a ti, nuevamente la dama de cabellos canos fulminó con la mirada al clon rubio, quien sintió pavor cuando las pequeñas sonrieron con complicidad, como si lo fueran a sacrificar. ¿Yo? ¿Qué hice ahora? Soltó Ben, nervioso de incluso moverse un centímetro. Que sea la última vez que tiñes tu pelo de ese color. Es espantoso para ti. Recriminó la mujer, sacando risas y confirmaciones de todos los demás, incluyendo niños y adultos, así como un semblante de derrota en el clon más joven. La verdad es que es algo perturbador ver a mi hermano con un tono de cabello que desentona totalmente. Deberías dejar que las niñas te lo corten. Después de todo se ofrecen para afeitar a Peter cuando su barba crece, suprimiendo un escalofrío al ver el color de pelo que Ben había elegido. Teresa ofreció a sus diminutas cuñadas para llevar a cabo ese trabajo. Claro que podemos ayudar. Incluso podemos empezar ahora. La joven Natasha Romanoff clamó, teniendo entre sus manos el puñito de Laura, quien gruñía y enseñaba un par de garras metálicas. No. Gracias, pero no. Kane, ayúdame. Abriendo grandes sus ojos y arrastrándose con ansiedad hasta donde su hermano estaba para esconderse, Ben reí y exclamó. Lo siento, pero acabo de recordar que tengo que ir al edificio Baxter. Poniéndose de pie para saludar a su tía y hermana, el hombre de rostro marcado expresó. ¿A qué? Por un instante, las palabras de Maria Hill salieron de su boca instintivamente. Debo ver si Tigra, su hijo y el resto de los New Warriors se encuentran bien, respondió el clon, sintiendo por un segundo que su sentido arácnido se activó cuando nombró a los Grant. Voy contigo, fue todo lo que dijo la líder de S.H.I.E.L.D. tras pararse y tomar el brazo de Kane. Bueno. Logró replicar Scarlet Spider, retirándose de allí y abandonando a su hermano menor a merced de las niñas. La quietud formada en el numeroso grupo por causa del arácnido y la agente secreta fue roto cuando todas las niñas le dieron a Janet unos caramelos que habían comprado con anterioridad como pago de una apuesta entre ellas. ¿Acaso mi sobrino tiene novia ahora? Interesada en lo que acababa de ver, Mai cuestionó. Eso parece, Rogue y Hopper replicaron al unísono mientras se veían obligadas a abrir sus brazos para permitir que Wanda, Laura y Jean se sentaran junto a ellas por el enfado que tenían de perder sus dulces. Cuando el número de gente deambulando en el espacio verde que tenía la ciudad comenzó a incrementarse, tanto las pretendientes como hijos y nieta de Spider-Man se pusieron de pie, sacudiendo sus ropas y tomaron los bolsos donde llevaban sus elementos para las clases a las que asistían. Sus miradas se entrecruzaron para debatir algo tácitamente, asintiendo en consecuencia y posteriormente mirando al par de féminas Parker que tenían delante. ¿Por qué no nos acompañan a la mansión Avengers para ver si Peter ha despertado al fin? Estoy seguro de que les gustará mucho verlas ya que tenía planeado visitarlas. Tendiendo una mano para ayudar a Mai, Betsy invitó. Bullseye, por algún extraño motivo, se sentía vigilado. Con cada paso que daba, la paranoia se ponía en aumento, obligándolo a posicionarse detrás de gente con gran porte para cargar sus aceleradas palpitaciones. Elektra y Matt, por su parte, se divertían jugando. Él estaba sentado sobre el regazo de la niña, entrecruzando sus manos con las de ellas mientras movía su cabeza de lado a lado. Ella procuraba no asaltar de manera indecorosa a la versión infantil del hombre que amaba, optando por indicarle cuán cerca estaba de su objetivo. Frío, la suave voz de la griega llegó a los oídos del niño no vidente. Ahora, eligiendo otro punto para mirar, preguntó el niño sin miedo. Más que frío, creo que tengo que abrazarte para no morirme congelada. Dudándolo por un segundo para más dramatismo, Natchios apretó su abrazo con el infante mientras simulaba un escalofríos. No. ¿Y ahora? Acompañando la emoción, el mini abogado eligió rápidamente el punto contrario al que estaba viendo previamente.
Templado, ahora me siento un poco mejor, Matt, como si se recompusiese de una exposición a un gélido clima, la ninja asesina respondió. Las demás mujeres no podían dejar de sonreír ante la diversión que compartía el dúo, siendo que ellas también querían jugar a lo mismo, pero actualmente se resignaban a ver cómo Deak Paul parecía charlar con ellos, moviendo sus brazos de lado a lado o rodando por el suelo, como si estuviese contándoles una frenética historia. Y entonces todo explotó. La gente rodaba por el suelo para apagar sus ropas en llamas. Logan se regeneraba mientras usaba sus garras para quitarse de encima a los hombres malos. El mercenario Bokasa se entretuvo a los niños, moviéndose para representar cada escenario que tuvo aquella misión de antaño con la X-Force. Hulk. Hulk, Hulk, Hulk. Hulk, exclamó emocionado la pequeña bestia verde. Bruce tiene razón. No te detengas, sigue contando. Entusiasmado por lo gráfica que era la historia de Wade, Bucky le pidió mientras Steve continuaba sobre sus hombros. ¿Qué haces tú escuchando historias para niños? Zemo no pudo contenerse y preguntarle al colega de su némesis, quien lo miraba expectante a que insulte para corregirlo. Cállate, escucha y te enterarás. Winter Soldier los silenció rápidamente antes de retomar su atención al mutante canadiense. A regañadientes, el mutante ató el pedido más que nada por curiosidad, la cual prontamente se convirtió en interés cuando la mención de cabezas explotadas, coches partidos a la mitad por camiones y gente cayendo de un tren a toda velocidad fueron representados con gran entusiasmo por Deak Paul. El cual antes de darse cuenta, tenía una gran cantidad de público fanático de los detalles escabrosos. Una decena y media de afectadas por Khan, y 6 mujeres adultas, se detuvieron frente a la escena que tenían delante mientras el resto de la compañía se detenía detrás de ellas. Estirando sus cuellos para ver lo que las frenó bruscamente, todo pudieron apreciar como una pareja dormía cómodamente en los brazos del otro sobre un colchón, mientras un perezoso Pchaya jugaba con una bola de telaraña a un costado. ¿Que no la habíamos dejado en el sofá antes de irnos? Confundido, Franklin le preguntó a su enamorada. Oh, ahora que la veo sí que recuerdo a la perfección su cara, admitió en voz alta Mai, reprimiendo a último momento el querer decir que realmente se veían bien juntos las dos personas y Nemes. Solo porque Medusa sujetó a Jennifer, no comenzó inmediatamente una masacre allí mismo. Pero lamentablemente tanta paz duró solo unos segundos más, ya que Wanda le disparó un fugaz hechizo a la monarca, lo que la despertó e hizo que su cara se pegara a la del arácnido, uniendo así sus labios una vez más luego de hacerlo antes de que se durmieran. Roja se volvió la visión de todas las pretendientes, así como pálido el rostro de un asustadizo Ben que corrió hasta la cocina e imitó sin saber la misma reacción que Kane tuve el primer día como niñero suplente. Brusco fue el estallido que Spidey tuvo en su cabeza producto del sentido arácnido, despertándolo inmediatamente y estrechando el abrazo que tenía sobre Silver Sablinova, sin dejar de besarla mientras rodaban para eludir una seguidilla de proyectiles hechos con telarañas. Ofensiva que cesó cuando él quedó de espaldas a los atacantes, hundiendo la cabeza plateada en su pecho después de despegar sus labios con los de ella. Con esfuerzo fue sentándose el tótem, llevando consigo a la líder de Sincaria como si fuese una muñeca de porcelana fina. El vigilante de Kens trató de reinar en sus emociones, realmente lo intentó, pero la mera idea de que la mayor parte de las féminas con las que convivía atacaran a una persona que había sufrido de sobremanera al tener un lavado de cerebro, hizo que Peter estuviese terminantemente seguro de sus pensamientos. Chicas, con claridad dijo el castaño, revisando que su acompañante no tuviera ningún daño, algo que a ella le pareció tierno. Todas las implicadas en el ataque se paralizaron, ya que sabían a la perfección que habían cometido un craso error. Miradas trémulas compartieron entre sí, negándose siquiera a virar en dirección a la dama de cabellos canos, porque sabían que ellas iba a mirarlas con reproche, por lo que simplemente se adelantaron a lo que de seguro iba a pasar. Stan Castig, mirando por encima de su hombro derecho, el tótem comenzó a decir solo para interrumpirse cuando se percató que ninguna de las autoras de dicho atentado estaba presente, sino que miraban a un rincón cada una. Wow, eso sí que es efectividad. Sorprendido por lo sucedido, Franklin comentó para diversión los demás.
¿Cuántas veces las has castigado, Peter? Cuestionó la tía del susodicho, tapándose la boca para ocultar una mueca jocosa. Tía May. Teresa. ¿Qué hacen aquí? Vengan, tomen asiento. Notando que dos parientes suyos estaban en la mansión, Spidey se puso de pie y ayudó a Silver para que lo imite, así posteriormente apresurarse en atender a su figura materna y su hermana menor. Totalmente recuperado de sus heridas, excepto por las leves punzadas en los antebrazos a causa de los aguijones quebrados que obtuvo contra Morlun, Peter Parker besó las mejillas de cada una de ellas, así como también le sonrió a sus hijos y nieta. Ben solo se conformó con la palmadita en su cabeza como si fuera un cachorro. Una vez todos sentados alrededor de la mesa y que el exfotógrafo les sirviera té, procedió a presentar a la monarca de Sincaria ya que estaban en silencio sin saber cómo dar pie de inicio a una plática. May, Silver Sablinova. Silver. May Parker, tomando finalmente asiento en la cabecera de la mesa con Valeria en su regazo y Chaya en el regazo de ella, el Avenger comunicó. Es un gusto conocerla, señora. Parker, con su notable acento europeo, la mujer de cabellos argentados replicó educadamente. Dime May, querida. Peter hablaba mucho de ti cada vez que tenía la oportunidad, dijo ella, avergonzando sin proponérselo al tótem, quien ocultó su cara entre los cabellos de su hija y fulminaba de reojo a sus hermanos. Oh, ¿es eso cierto? Sabía que causaba gran impresión en ti, pero para llegar a este punto... No me quiero ni imaginar lo que mi Wild Pack querrá hacerte si se enteran de esto, sardónicamente parló la Sablinova, tomando venganza de las tantas bromas que podía llegar a decir el vigilante. Se pudo oír un gruñido desde un pasillo, el cual pareció hacerse eco en distintos puntos del establecimiento. Siendo foco de muchas miradas lúdicas, el arácnido neoyorquino cambió lugares con la niña genio y se dispuso a encaminar en dirección a donde el resto de las castigadas estaban, tanto para saber el motivo de su acto, así como para dejar de ser punto de burlas. La primera en cruzarse en el rango de visión del tótem fue una pelirroja adulta, que parecía mascullar entre dientes en un principio para después detenerse cuando un par de brazos rodearon su cintura y algo hizo peso sobre su cabeza. ¿Qué fue todo eso que pasó antes? Trató de averiguar el mentor de la Mesías mutante. Algo muy por lo bajo e inentendible para el interrogador, fue dicho por Ope. ¿Puedes repetir eso? ¿O tengo que ir a buscar a alguien más? Quizás Anya sepa contestar a mi pregunta, volvió a hablar Peter, susurrándole que era capaz de ir con otra de las atacantes, lo que hizo que sus manos quedaran apresadas. Te besó, era lo que necesitaba decir la Summers para que su mentor llamado entendiera. El protector de las pequeñas solo hizo un ruido a forma de pregunta, ya que se negaba a soltar la calidez que emanaba la mutante y tranquilizaba el escozor en sus brazos. Vale, atacamos luego de que Wanda lanzara un hechizo que empujó a Silver Sable a besarte mientras dormías. Después te despertaste y nosotras supimos que habíamos hecho mal, confesó la pelirroja, agachando su cabeza, para después ser obligada a girarse y enfrentar un par de orbes chocolates. Primero buscaré a las demás, luego se disculparán. Yo la hice acostarse a mi lado después de que se despertara y me hallé en cama, contándole todo lo que había pasado. Así que ninguna culpa tiene de lo que pasó, explicó el hombre adulto, besando la frente de la ojiverde con el fin de separarse consecuentemente e ir a buscar a las demás autocastigadas. No tardó más de 10 minutos en hallar a todas, teniendo detrás de él una seguidilla de mujeres que lo acompañaban a cada rincón de la mansión Avengers, donde Spider-Man solo agradecía que estuvieran de su lado y no del destruido por Black Bolt cuando Logan los tenía allí. Apenas regresaron a la sala donde el resto de los habitantes estaban, se encontraron con la imagen de todos, platicando tranquilamente y compartiendo historias que involucraban a cierto arácnido que le gustaba realizar bromas de niño cuando su tío aún vivía. La verdad no era algo que Peter necesitara en su currículum actualmente, porque a Loki le parecieron brillar sus ojos, pero al ver que el daño ya estaba hecho tuvo que prometerle a la pequeña embustera que harían algunas contra Ken cuando éste regrese. Peter. No sabía que eras tan travieso de pequeño.
Ben osó burlarse de su hermano mayor, lo que no solo le valió una venenosa mirada por parte de este, sino que también un chaya volador que rasguñó su cara luego de que Jessica arrojara una bola de telaraña en su dirección. Antes que nada, eres mi clon, ergo tienes mis memorias. Segundo, no pienso defenderte de nuestro gato. Pasando por al lado del rubio y depositándole una suave caricia a la cabeza del menino, Peter dejó que su compañía tome asiento mientras él repetía la misma gentileza que tuvo anteriormente. ¿No deberías descansar, papá? Mindea interpeló con un poco de preocupación. Ya estoy bien, solo una pequeña molestia en los brazos. Además quiero bañarme, apesto a menta, replicó con honestidad el tótem, llegando incluso a jugar con el hecho de que sus vendas tenían dicho olor impregnado. Yo no creo que alguien aquí se haya quejado de ese aroma, Kamala comentó en referencia a la líder de Sincaria, ganándose unas patadas en las piernas por parte de sus pequeñas mentora y monarca. Eso también podemos decir de dos niñas aquí presentes, mirando específicamente a Susan y Laura, Anya mencionó, salvándose de cualquier golpe ya que estaban lejos de su posición. La hija de Logan estuvo a punto de gruñir amenazadoramente, así como Silver estuvo a punto de tirarle velozmente una cucharita a Ms. Marvel por su desafortunado comentario, cuando el sonido de la puerta les advirtió que alguien llegaba. Un reconocido rostro marcado con cicatrices vino primero, llevando consigo un bolso que antes no tenía, al mismo tiempo que por detrás le seguía cierta líder de S.H.I.E.L.D. que tenía toda su cara y ropas rasgadas, como si en una pelea hubiese estado. Elizabeth me dijo que te habías ido al edificio Baxter. Peter se detuvo con una bandeja de galletas para las niñas en sus manos, dirigiéndose a su clon. Sí, respondió Scarlet Spider, arrojando a un costado el bolso que cargaba. Tigra. Tras analizar el estado de la pelinegra y las características de las heridas, Spidey dudó. Sí, esta vez la respuesta provino de la mujer herida, la cual estaba siendo atendida por Kane para terminar de curarla. ¿Y el bolso? No queriendo entrometerse más en lo sucedido aunque ya se hiciese una idea, Teresa señaló dicho objeto. Nos cruzamos con Quicksilver y tenía cara demasiado sospechosa mientras reía maniáticamente al cargar ese bolso. Con María pensamos que se lo robó, ya que hay dinero dentro, el hermano menor de Peter alegó, ganándose la atención de Wanda la cual le extrañaba esa actitud de su hermano, solo para maldecir internamente al creer también que se lo había robado. Cosa innecesario según ella, ya que su padre tenía más que suficiente para darles si querían. Logan reía. Ororo educadamente se reía también. Los mocosos simplemente rodaban por el suelo. Las acosadoras amantes niñeras, controlaban sus impulsos de soltar una risa. Wade, bueno, tuvo que ir al baño porque simplemente no pudo contenerse con tantas carcajadas. Los villanos y héroes se reían a costa del pobre diablo. Incluso aquellos que solo eran robots lo hacían. Excepto Magneto, él no entendía nada. Y Quicksilver, este solo lloriqueaba mientras se sonaba la nariz en el pelaje de Sabretooth sin que éste pudiese hacer algo para morderle la cabeza como hubiera deseado. Lo perdí todo, sollozó el velocista. Al menos pudiste entregar el video. Storm quiso saber, apretándose las costillas por causa de la alegría contenida que padecía para poder hablar correctamente. Sí pude, limpiándose la cara, confirmó su misión el hijo de Eric. Entonces está todo bien, continuemos con el show. Desestimó el problema que tenía Pietro como si fuera algo banal, Logan. ¿Qué no me escuchaste? Lo perdí todo. Irritado por no ser tomado en serio, el hermano de Wanda y Lorna vio como todo el mundo parecía regresar a sus actividades. Está bien, Wade. ¿Quién ganó la apuesta respecto a Pietro? Gruñó por lo bajo el mutante longevo para controlar sus ganas de callar al corredor, alzando el volumen de su voz para que el mercenario Bocasas lo escuche. ¿Apostaron por mi hijo? El amo del magnetismo murmuró, mirando a todos los que estaban en la balsa. Algunos sí, otros no, Polaris respondió, esperando tener parte de las ganancias junto a Bok por haber apostado en contra de su hermano. Ruidos de pasos presurosos se oyeron con más claridad en un extenso pasillo, revelando a un Deadpool que parecía más tranquilo y lucía pantalones nuevos que desentonaban con el resto de su traje. Pero ajustan perfecto.
exclamó el canadiense, confundiendo a todos los presentes. Acercándose hasta la barra, Bob le entregó dos listas sumamente llamativas. Una era corta, muy corta, demasiado corta. Y la otra era bastante larga, ya que estaba envuelta incluso en un rollo bastante grueso, lo suficiente como para golpear a alguien y noquearlo. Muy bien, aquellos que nombres serán quienes no recibirán ganancias. Pietro Maximov, muchas gracias por su atención. El resto, si quiere, puede hacer fila frente a la barra para recibir sus dotes. Exclamó Diakpol, desechando inmediatamente la lista pequeña donde el nombre del velocista estaba, solo para posteriormente Cristal, Johnny, Polaris y Avok fuesen los primeros a la espera ansiosa del dinero. Ulk, ulk, ulk. Ulk, ulk. Se reía Bruce Banner mientras caminaba junto a Betty, Tony y Giulietta. Tienes razón, Ulk. Eso le pasa por perder todos lo que tenía, asintiendo a las palabras de su colega, el diminuto Iron Man declaró mientras recibía unos billetes como ganancia. Un silencio abrumador inundó la prisión luego de que las palabras del niño saliesen de su boca, solo para oírse posteriormente una fuerte palmada que se generó entre el choque de la mano de Magneto sobre el hombro de Quicksilver, quien sintió sus piernas petrificarse. ¿Me puedes explicar qué perdiste, hijo? ¿Puedo irme a casa? Rogó un arácnido de cabello rubio. No, respondió Kane, concentrado en contar el dinero que encontró junto a María. Oh, vamos. Ya vi a May y fui hostigado por esos Demon, Frustrado, Ben volvió a reclamar, teniendo que agacharse inmediatamente cuando desde la ventana una bola de telarañas bolas para golpearle en la cabeza. Haces mucho ruido, no podemos concentrarnos, la líder de S.H.I.E.L.D. murmuró, pensando en lo que se podría hacer con ese dinero ya que desconocían su procedencia y no enseñaba ningún signo que los ayudara a reconocer. Te escuchamos. Las cabezas de Natasha, Bobby, Janet y Julia se asomaron desde el exterior del establecimiento a través de una ventana aledaña. Un escalofrío recorrió la espalda del clon más joven, así mismo como su sentido arácnido parecía no darle tregua desde que conocía a las afectadas por Kang el Conquistador. Casi le costaba dormir por las noches y saltaba asustadizamente ante cada ruido que sentía cerca, sin contar que a cada momento percibía varias miradas hacia su persona con malas intenciones. Kane, ya déjalo ir. De seguro tiene familia en su mundo y han de estar preocupados. La maternal voz de May alcanzó los oídos del trío que estaba en el interior de la mansión Avengers, ya que ella estaba afuera viendo cómo Peter empujaba una hamaca que sostenía a Jennifer. Es verdad, necesito irme ahora. Aprovechando las palabras de la dama con cabellos canos, Ben se puso de pie y comenzó a jalar del brazo donde Kane tenía el dispositivo que le permitía crear brechas dimensionales. Jess, está bien, aquí tienes. Pero recuerda que sé dónde vives, hermanito. Con desgano, Scarlet Spider alejó la mano de Ben para configurar el invento, generando un portal a 1 metro de ellos, lo que hizo que el rubio cruzara inmediatamente y palideciera cuando escuchó las últimas palabras del hombre con rostro marcado antes de que se cerrara la brecha. Dejándose caer nuevamente en el sofá junto a la agente secreta, el hermano de Peter miró a la fémina y las leves marcas que tenía en su cara, teniendo que esconder una pequeña sonrisa antes que de ella se volteara a mirarlo. Ni siquiera se despidió de su tía o hermanos. Menudo clon tienes como pariente, masculló Bill, arrojando otro rollo de billetes al interior del bolso. No te preocupes, después de todo dije la verdad con respecto a arrastrarlo hasta aquí de nuevo si era necesario, Kane replicó, satisfecho con saber que ahora podía obtener su sacrificio humano cuando quisiera, dejando reposar finalmente su cabeza sobre el hombro de la fémina. Sin que ninguno de los dos lo supiera, una figura se escondía entre las sombras producidas por los muebles. El trazado de lápiz sobre una hoja era un sonido sutil y casi imperceptible, perteneciente a determinada heroína de origen pakistaní que recolectaba ideas para sus futuros proyectos mientras reía mentalmente como loca antes de escaparse a donde sus amigas estaban. En el patio trasero del establecimiento, May Parker se hallaba sentada en una banca junto a Emma, Sue y Jean, las cuales a sus respectivos hijos jugar con su padre o entre ellos con hamacas fabricadas rápidamente como acostumbraban. ¿Saben que Mary Jane ha ido a visitarme luego de su discusión con Peter?
Habló la anciana mujer al trío de niñas, que fruncieron el ceño ante la idea. Cómo detesto a esa mujer, rechinando los dientes, para no hacer gala de sus poderes, la infantil Phoenix declaró. Toda la madrugada se la pasó llamando al teléfono de mi rey, recordando, y obteniendo una migraña por ello, la joven Frost expresó. Espero que el Peter que recuperó finalmente su cuerpo se quede conmigo o con Felicia al menos en lugar de Watson, la rubia fantástica susurró para los oídos de ellas nada más, apreciando las sonrisas que su amado era capaz de traer a sus hijos con tanta facilidad. Creo que deseamos que se quede con cualquier mujer excepto ella, Sue, la mutante rubia dijo con sorna, viendo cómo ahora el tótem convencía a la monarca de cabellera argentada a unirse a los juegos para desestresarla de la suma preocupación que tenía por su pueblo. No se imaginan la perorata que tuve que presenciar porque ciertas jovencitas se hicieron pasar por hijas de Peter, sin contar sobre otra pelirroja que fue vista con Peter cuando MJ lo visitó, mirando a la Grey como una de las culpables. May Parker contó unos detalles sobre la visita que tuvo días atrás. ¿Fue a llorarle a usted? Eso es increíble, y admito que fue divertido ver su cara cuando Ope y yo aparecimos de la nada para ver si nuestra araña estaba bien, primero sorprendida y luego enseñando un semblante de soberbia, la niña con poderes cósmicos comentó. Odio admitirlo, pero cuando las vimos durmiendo junto a él, parecían realmente una familia, balanceando sus cortas piernas por el borde de la banca, la telépata ex miembro del Elfire Club mencionó. Teresa mencionó algo por el estilo, así como también el hecho de que besaste a mi sobrino y después te castigaron las demás, sonrió la mujer adulta al hacer remembranza de la anécdota, para posteriormente soltar una leve risa al señalar lo que padeció la ex alumna de Javier. Se rieron a costa de la pelirroja, obligándola a agachar la cabeza y realizar un puchero mientras se cruzaba de brazos infantilmente, valiéndole un abrazo grupal por parte de sus colegas de crimen. Peter vigilaba todo desde lejos al mismo tiempo que empujaba con cuidado a Silver, tanto por el dolor reflejo que llegaba a su cerebro por las heridas de sus brazos, así como para no marear tanto a la mercenaria que la había visto cambiar un poco tambaleante como secuela de lo que Verna le hizo. ¿Ocurre algo? La líder de Sincaria trató de averiguar tras detener su vaivén y forzó la hamaca para girarse con el fin de enfrentar la mirada chocolate del tótem. No, nada. Solo tenía la mente despejada por un segundo, confesó honestamente el arácnido, bajando sus manos hasta las rodillas de ellas y jugando inconscientemente a empujarla muy despacio. ¿En serio? ¿No será que te preocupa lo que te hará mi Wildpug luego de que les llames? Tentativamente la fémina picó las costillas del héroe, ignorando que dichos actos eran observados por todas sus pretendientes. Cuando lo dices de tal manera, haces que realmente dudes si debo realizar esa llamada o no, refutó el hombre araña, teniendo una mueca en su cara que alzaba la comisura de los labios. No exageres, sé que te respetarán por lo que hiciste para recuperarme. Toda Sincaria lo hará a tu nombre, Peter, habiéndose acostumbrado a llamarlo por su nombre de pila, la monarca trató de menguar sus nervios. Sería lo más raro que vea en mi vida si eso llegara a suceder, admitió el arácnido, llegando al punto de que ni siquiera era capaz de concebir tal idea en su cabeza. Un tenue golpe en el pecho del castaño le demostró que Sablinova no estaba de acuerdo con su forma de pensar. A ella le gustaba y exasperaba por momentos su forma de ser, pero si le diesen a elegir entre la araña y su ex marido, siempre tomaría lugar junto al vigilante de Keynes. Las niñas, quienes jugaban junto a las demás a hacer que el gatito que tenían como mascota persiguiera una bola de telarañas, se dieron cuenta que cierta pareja había dejado de hablar y se miraban fijamente, lo que las molestó e hizo que reaccionaran celosamente al correr en dirección de su amado. ¡Ya! Es suficiente. Tuviste tu tiempo con Peter, exclamó Felicia, poniéndose de pie rápidamente y apuntando con un dedo a la líder de Sincaria. Es nuestro turno. Bob y Janet imitaron el accionar de la pequeña ladrona de joyas. Devuélvenos a nuestro esposo. Notando lo que pasaba desde lejos, el trío de niñas que acompañaba a May se adhirió al movimiento empezado por la peliblanca. No lo creo, viéndolo como un desafío, Silver volteó a Peter y lo abrazó por la espalda. Acción que le valió la ira de 15 niñas, ya que el resto trataba de mantener la serenidad para no ser castigadas nuevamente.
Avengers, ataquen. Como si fuese algo instintivo de la situación, la propia Loki dio el grito de avanzada, lanzándose junto al resto en dirección a su objetivo. De forma inmediata, Silver tomó las muñecas de Spidey y comenzó a disparar telarañas, tras haber aprendido que podía hacerlo al escuchar su relato, deteniendo así el avance de las niñas. Personitas que rápidamente se pusieron de acuerdo para emular el ataque, dejando en medio a un Peter que solo reía por terminar envuelto en la lucha que era más gentil a comparación de las que tuvieron anteriormente las mini heroínas y villanas. Pero incluso entre tanta risa que soltaba, algo le decía en su cabeza que todo terminaría rápidamente. Como si una desgracia ocurriría. Hay que admitir que su método es bastante efectivo, Mystique le dijo a su hijo, viendo lo que Eric había empezado a hacer. De hecho, madre, hay que agradecer de que no se haya vuelto loco, refiriéndose al amo del magnetismo, Nightcrawler replicó. Lo que sucedía en la balsa era que una larga fila de personas, hombres y mujeres, se hallaban frente a la entrada de la jaula donde peleaban. En el interior de esta estaba un tembloroso Quicksilver, corriendo de un lado al otro mientras gritaba por auxilio tanto a su padre como hermana e inclusive compañeros de trabajo. «Ya pedí perdón. ¿Acaso no es suficiente?», exclamó el mutante velocista. «No», dijo Iceman. «Niet», contestó Dínamo Carmesí junto a Yelena Belova. «Nein», esta vez refutó Barón Zemo. «Hulk». Incluso el niño de tez verde comentó. «Grrrrr». El perro de los inhumanos gruñó en apoyo al castigo. Esas respuestas bajaron los ánimos esperanzadores que el hermano de Polaris y Scarlet Witch tenía. Su última oportunidad había sido arrebatada por un sujeto de rostro marcado que le arrojó telarañas y la mismísima Maria Hill, los cuales desaparecieron de un segundo para el otro, negándole cualquier oportunidad de buscar su bolso con dinero por tener que forcejear con un capullo de seda que lo envolvió. ¿No crees que esto es un poco cruel para él, Eric? La mutante que dirigía la balsa junto a Wolverine cuestionó. ¿Puedo tener de regreso mis cosas?, respondió con otra pregunta el interpelado. No. Ganamos en buena ley los terrenos de propiedad y demás cosas que Pietro apostó, enseñando dichos papeles, Logan comentó con desgano al mismo tiempo que miraba cómo el velocista se preparaba para recibir su castigo. Entonces lo que estoy haciendo es para nada cruel, Ororo. ¿Puedes hacer que comiencen de una vez, Logan? Magneto desestimó a la pregunta de Storm para después darle el visto bueno a Wolverine. Ya lo oyeron. Pueden comenzar. Poniéndose de pie después de apagar su habano, James Owlet dio orden de inicio al castigo, viendo cómo Blob se ponía en la cabeza una olla y avanzaba tempestuosamente contra el pobre Pietro que poco podía hacer para escapar luego de que su hermana y padre crearan una cadena a sus tobillos. Fin del capítulo.